Antes de Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Finito López, existían grandes ídolos en el boxeo mexicano, hombres que inspiraron a estos ya mencionados. En aquellos tiempos donde Rubén Olivares era una gran estrella del boxeo mexicano a nivel mundial, existía otro mexicano quien era su encarnizado enemigo. Con sus puños de hierro y su corazón de oro, este boxeador mexicano dejó una huella imborrable sobre el cuadrilátero. Desde las calles de Ciudad de México hasta las luces brillantes de las grandes peleas, superando obstáculos y adversidades, él luchó por sus sueños. Su historia es un testimonio de la perseverancia y el coraje, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede llegar a brillar. Un hombre de pocas sonrisas y de muchos golpes, que se caracterizaba por ser tosco sobre el cuadrilátero, es el protagonista de esta historia. Prepárate para sumergirte en la emocionante y conmovedora historia de un héroe del boxeo mexicano, un hombre con su espíritu indomable. Esta es la historia de Chucho Castillo. Se recarga sobre el hombro de Chucho Castillo, se encarga Chucho de levantarlo y después lo deposita en la lona. Jesús Castillo Aguilera nació el 17 de junio de 1944 en Nuevo Valle de Morena, Guanajuato, México. Aún era un niño en su primera infancia y sus padres se trasladaron para Ciudad de México. Allí viviría el resto de su vida. Chucho, como era conocido desde pequeño, empezó a meterse en peleas en las calles de México, una costumbre muy común en la capital mexicana en aquellos tiempos. Extrañamente, el boxeo no estaba en ninguna de sus opciones. De hecho, llegó a decir que él no quería ser boxeador. Yo lo que estoy hablando es cuando tenía unos 10, 11 años, 12 años, ¿no? Pero no, nunca me llamó la atención, ni pensaba yo que iba yo a ser boxeador. Pero según sus palabras, era bueno para los chingadazos. Así que el boxeo tocó su puerta y él le abrió para quedarse por siempre. Chucho Castillo hizo su debut el 25 de abril de 1962. Curiosamente, perdió en su primera pelea, pero de ahí en adelante conseguiría un récord de 14 victorias. De izquierda, golpes dibujados de Jerry Stock. Lo caza recibiéndolo por derecha. Un counter precioso de Chucho Castillo y ahí está perfectamente noqueado. Su ascenso fue rápido, ya que hacían muchas peleas durante un año. Por ejemplo, en 1966 realizó 6 encuentros. El 9 de abril del 67 pelearía contra José Medel, un peleador muy popular en la época de oro del boxeo mexicano. Ese día le ganó a Medel el título mexicano de peso gallo y así defendió este cinturón en varias ocasiones. Ha obtenido una de las más rápidas victorias en su brillante carrera profesional. Nocaut contundente, rotundo, definitivo en el segundo episodio. Después de 40 encuentros y 34 victorias, Chucho Castillo le llegó la oportunidad por el título mundial. Luego de derrotar a Evan Armstrong, él retaría al campeón australiano, el primer aborigen en ser campeón del mundo, quien se llamaba Lionel Rush. Si el mexicano ganaba, se convertía en campeón del mundo de la WBA W6 de ring. El escenario era el Foro Occidental de Inglewood, en California, Estados Unidos. Abarrotado de mexicanos, verían como un compatriota iría por el título mundial, pero después de 15 asaltos, extrañamente, el australiano fue dado como ganador en decisión unánime, y esto no fue bien recibido por el público. Muestra de ello fue que antes de que dieran el resultado, ya estaban notando que iba a haber un robo, y así reaccionaron los aficionados en medio de la declaración del veredicto. Right hand laid to the body as Rose, the champion from Melbourne. The right hand misses. The left hand is dug to the body by Castillo. The right hand by Castillo rocks down Rose as Castillo bores in and Rose shaken by the right hand is on the bicycle trying to stay away from him. Misses with the left hook and Rose slips and slides and falls down. No knockdown. Luego de la pelea hubo una azonada en el recinto. Los objetos volaban agrediendo hasta los referees, como queda evidenciado en el video.
Para muchos, el mexicano había sido robado en público. Pero bueno, para un campeón con corazón de oro, eso no son penas. Así que volvió y peleó en febrero del 69, esta vez contra Rafael Herrera, a quien noqueó en el asalto 3. En plan furioso, los dos atacando Castillo, con verdadera casta, engañado, el de Guanajuato como queriendo rubricar con estos golpes, era la sangre que le brota de la ceja izquierda. Monedas al cuadrilátero, monedas de los aficionados que premian de esta forma, con generosidad, lo conseguido, las emociones brindadas por este par de peleadores mexicanos que han dado una pelea. Después de unas consecutivas victorias, en su pelea número 50 tuvo una nueva oportunidad por el cinturón mundial, esta vez contra la gran leyenda del boxeo mexicano del momento y hasta el día de hoy. Rubén Olivares, el Púas Olivares, era el rostro del boxeo mexicano en el mundo. Fue el primer Julio César Chávez. Él hasta inspiró al mismo Julio. El campeón mundial de peso gallo de la colonia Bondojito, Rubén Olivares. Rubén Olivares era una leyenda en los años 70 y 60, así que enfrentarse por el cinturón mundial sería muy difícil, pero Chucho era un hombre que no le tenía miedo a nadie, ni siquiera al Rubén Olivares de los años 70. 54 victorias por nocaut en 56 peleas. Un récord para la historia, para el asombro de las generaciones futuras. El público mexicano se dividía en varios bandos, pero dos de los más importantes eran Rubén Olivares y Chucho Castillo. Unos les gustaba más el estilo de Olivares y otros más el de Castillo. Así que estas grandes peleas era como tener dos hinchadas en un mismo recinto. Llegan a esta entrevista con una larga historia de habladas, de yo soy mejor, yo le gano, yo lo noqueo, y vamos a ver a la hora de la verdad quién es quién. Lo estamos viendo ya. El título peso gallo estaba en disputa, WBC, WBA y The Ring, pero después de los 15 infernales asaltos en donde los dos se dieron por montones, terminó perdiendo esa segunda oportunidad por el título mundial. Sin embargo, Chucho Castillo había quedado picado, pues quería conseguir ese cinturón y no tendría miedo de enfrentarse en una revancha contra Olivares. Siguen entrando las manos de Rubén Olivares, una derecha y después la izquierda. Y la derecha cruzada, izquierda y derecha de Chucho Castillo. Así que el 16 de octubre de 1970 fue la segunda oportunidad para Chucho Castillo. Ese día sería brillante para Chucho, ya que se enfrentaría nuevamente con el invicto, sí señores, el invicto Rubén Olivares. Rubén Olivares llevaba 62 encuentros donde nadie había podido hacerle cara. Vea usted con qué rabia están combatiendo uno y otro, con qué determinación, lo que le da un sello sensacional al combate. Es que Rubén era una cosa arrolladora, pero Castillo era corajudo. Ese día la pelea estaba pactada para 15 asaltos, 13 asaltos infernales, donde Chucho Castillo logró impactar golpes tan contundentes que abrieron una herida en Rubén Olivares. Un toma y daca constante de campana a campana. Una acción que pone a prueba la condición física del campeón y del retador. Pero Rubén no era de los que se rendían, así que no iba a tirar la toalla. Chucho seguía demostrando su valentía, hasta que en el asalto número 14 detuvieron la pelea. Ya no había nada más que hacer para Rubén Olivares. El referee paró el encuentro y perdía a Olivares. Y está otra vez la sangre brotándole de la herida sobre el ojo izquierdo a Rubén Olivares. Chucho Castillo esa noche conseguía los cinturones mundiales y derrotaba al invicto, que era estrella en el mundo del boxeo, no solamente mexicano, sino mundial. Le quitaba los 2 cinturones mundiales y el cinturón de ring. Castillo. En reiteradas ocasiones Rubén Olivares se enfrentó a Chucho Castillo y aquí había nuevo campeón del mundo, Chucho Castillo.
Así que Chucho Castillo hizo moñona ese día y consiguió todo lo que necesitaba y lo que venía buscando hacía tantos años. El hombre que no tenía esperanza unos años antes se convertía en el nuevo campeón del mundo. Pero ya saben que Rubén Olivares no se iba a quedar con eso. Así que el 2 de abril del 71 recuperó el cinturón mundial ante Chucho Castillo después de una batalla increíble. Chucho seguiría adelante enfrentando a hombres como Rafael Herrera, Enrique Pinder, Bobby Chacón y Dani López. Hacia atrás a Chucho Castillo, se está doliendo bastante del golpe a la cabeza. Lo vimos dolerse bastante y vuelve nuevamente Castillo. Chucho Castillo, después de 13 años sobre el cuadrilátero, decidió retirarse del boxeo. Con 66 peleas, 47 victorias, 23 de ellas por nocaut, se retiró a vivir una vida tranquila y a esperar que los años pasaban mientras él guardaba en su historia que era una leyenda del boxeo mexicano. Él inspiró a muchos otros a empezar en el deporte y después de que se fue, siguió siendo tratado como una leyenda. En enero del 2013, con 68 años, Chucho Castillo sería sometido a una cirugía. Lamentablemente, no aguantó el proceso quirúrgico y el 15 de enero de ese año, en Ciudad de México, Chucho Castillo dejó de existir en el mundo físico. Pero por ahí dicen que uno se muere cuando la gente lo olvide. Y más de 11 años después de su deceso, hoy lo recordamos en esta historia. Y nos encantaría saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre Chucho Castillo. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida.